Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de My Hero Academy, One for All for One, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente, aquí su servidor Shiki Fujin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí estoy de nuevo con un nuevo capítulo de este fanfic, espero que lo disfruten. Este fanfic está titulado como Legados Senju. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Savitar Surfer. ¿Quién es el autor de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 2. Primeros amigos, ya sean hermanos o biju. Konoha. Complejo Senju. 2 años más tarde. Es curioso cómo pasa el tiempo cuando le das la oportunidad. El tiempo puede ser una de las cosas más odiadas del mundo. Es decir, va lento cuando tienes ganas de que pase rápido y va rápido cuando estás haciendo algo que te gusta. El tiempo puede considerarse como el mayor enemigo del mundo, pero es uno que no puedes vencer. Al final todo el mundo es vencido por el tiempo, ya que al final el único que sobrevive al tiempo es el propio tiempo. Ahora Naruto había pasado los últimos 2 años en el compuesto Senju. Allí había usado su tiempo sabiamente. Teniendo en cuenta que en el orfanato ni siquiera le habían enseñado a leer y escribir adecuadamente, él había gastado su tiempo de manera inteligente al esforzarse de convertirse en el mejor shinobi posible. Una tarea difícil, pero con la adecuada guía todo podía llegar a ser posible. Algunos incluso se podrían llegar a sorprender de lo fuerte que una persona se puede hacer. Por supuesto, primero Naruto había tenido que aceptar la realidad de la vida. Una realidad que nunca había pensado. Él era el heredero de 2 de los 3 clanes fundadores de Konoha. Solo eso lo convertía posiblemente en una de las personas más poderosas de Konoha. Ya ves, los fundadores tienen derecho a veto, es decir, que pueden prohibir algunas leyes siempre que den una razón lógica detrás de ello. Sabía perfectamente que eso no era un poder que debía ser abusado. Su tiempo en el complejo se había gastado bien. Por un lado tenía que aprender a escribir y a leer adecuadamente. Quién sabe el daño que podría haber hecho el factor del no haber sabido hacerlo de manera inteligente, ya que podría haberlo llevado a menospreciar la información de los libros. Naruto se estremeció de miedo ante ello. Su maestro Tobirama le había dejado claro que no había más poder que el conocimiento. Otra cosa que le enseñaron, y esta era importante, es que todas las cosas requerían esfuerzo, sudor y lágrimas. La única razón por la que los llamados prodigios eran venerados es por conseguir algo más rápido, pero al hacerlo no se daban cuenta en realidad de que estaban dejando de lado lo más importante: el trabajo. Era necesario. El trabajo era una prioridad máxima. Naruto no era un prodigio, eso había quedado claro. Pero era un genio instintivo. Sabía cómo desplegar adecuadamente sus habilidades con un poco de guía y enseñanza. Eso le daba una clara ventaja sobre las demás personas. Por supuesto, lo sabría que pensarían que eso estaba mal, pero Tobirama le había enseñado una valiosa lección en su momento para que él entendiera cómo funcionaba el mundo. La lección valiosa de Tobirama era la siguiente: nadie juega justo. Cuando alguien dice que algo es hacer trampa, es más que nada un intento de bloquear los avances de una persona solo porque él no puede avanzar de la misma manera. Es decir, usa su propia forma de trampa para tratar de limitar a la otra persona en cuestión. Era trampa desde otro punto de vista, lo cual lleva a que las personas no hagan lo que tiene que hacer por todos los medios. Naruto también había aprendido una valiosa lección de Tobirama: no naces fuerte o débil. Naces normal. Y solo debido a la cantidad de trabajo que haces se decide si eres fuerte o débil. El fuerte es una persona que se dedica por completo al esfuerzo y al trabajo continuo debido a que de ninguna de las maneras quiere quedarse estancado en el suelo. Esa es la forma de ser del fuerte. El débil, por otro lado, era la persona que decidía que no quería esforzarse. Naruto había descubierto de Tobirama que la situación en Konoha no era buena. Antes Konoha contaba con un poderoso ejército de Jonin de élite que eran los que lideraban las partes de frente de la batalla. Ahora eran débiles.
ninjas incapaces de luchar como antes. La mayoría de ellos no avanzaban por el simple hecho de que no veían el sentido. No veían a nadie que sirviera como adecuado ejemplo. Una verdadera mierda en la opinión de Naruto. Y Naruto se podía relacionar. Es decir, ¿por qué la gente quería ser débil? Ser débil significaba que cualquiera podía pasar por encima de ti. Naruto no quería eso. Quería ser fuerte y poderoso. Quería ser capaz de convertirse en un ninja que no podía ser batido de ninguna de las maneras. Por supuesto, Naruto sabía que era una tarea difícil. Después de todo, nada en la vida es fácil. Y Naruto sabía perfectamente que aunque podía ser difícil, él no tenía la intención de ser vencido de ninguna de las maneras. Por eso entrenaba como lo hacía. Tenía un entrenamiento intenso, lo cual era debido a su sangre Uzumaki y Senju combinada, ya que, como le dijeron sus mentores, en su caso tenía que ser de esta forma debido al simple hecho de que tenía una desbordante cantidad de energía. Algo que venía con el ser Senju y Uzumaki es que tenía una monstruosa cantidad de energía física. Tanto Senju y Uzumaki se caracterizaban por cuerpos y chakra realmente poderoso. Eso significaba que Naruto tenía que entrenar seriamente si de verdad quería ser considerado lo bastante fuerte, porque cualquier entrenamiento a medias se quedaría corto. Era la ley absoluta, por desgracia. Era algo que tenía que hacerse por todos los medios. Por supuesto, con todo esto venían sus ventajas. Naruto amaba entrenar. Amaba la sensación de hacerse más fuerte. En 2 años había cambiado. Había dejado de estar desnutrido, ya que lo primero que le enseñaron fue entrar en los mercados con dinero, que por cierto robaba de la gente, ya que en este mismo momento no tenías acceso a las cuentas del clan Senju o el Uzumaki, y salir cargado con alimentos. Ese era otro aspecto importante de Senju y Uzumaki: maduración rápida. Debido al factor determinante de que sus cuerpos crecían más rápidos y más fuertes, su cuerpo maduraba antes para llegar a su mejor condición física. Era un poco de una trampa, pero era de lo más lógico en realidad, ya que después de todo los Senju y Uzumaki se caracterizaban por su increíble energía física, por lo que era natural de que alcanzasen lo antes posible su potencial físico antes que ningún otro clan. Tobirama miraba a su descendiente con una mirada de orgullo. 2 años y el niño había demostrado ser un genio. A diferencia de los llamados prodigios, Naruto tenía un poco de mayor control sobre varias áreas. Lo primero que había que destacar de él era su monstruosa cantidad de energía. Era posiblemente un ninja clase poder más que su propio hermano. Si este niño hubiera recibido el Mokuton como su hermano, sería aún mejor. Pero él sabía mejor. Sabía que no podía de ninguna manera bajar la guardia, por desgracia. Sabía que la gente no quería nada más que hacerlo pedazos. Había viajado por el pueblo. Quería ver qué había pasado en los últimos años desde que formó a Minato. Lo que vio no le gustó. De hecho, lo enfureció considerablemente. Lo cabreó más allá de toda duda, porque si había algo que él odiaba eran las acciones sin sentido, algo por lo que el pueblo se caracterizaba en los últimos tiempos. Para empezar, el pueblo parecía estar centrado exclusivamente en odiar al niño solo por ser un Jinchuriki. Había tenido que hacer un esfuerzo inhumano en contener a Mito, que quería recordarles a esas personas que estaban por debajo de la mierda. Pueden ser solo marionetas con solo 1/10 parte del chakra que una vez tuvieron, pero Mito fácilmente podía crear una bomba Biju con su Fuinjutsu y volar por los aires la mitad del pueblo. Otro aspecto es que había espiado una reunión del consejo, nadie había encontrado sus sellos de escucha todavía al parecer, y querían eliminar la historia del clan Uzumaki para proteger a Naruto. Fue cómico ver a todo el consejo recordar que esto era una dictadura. Parecía que la desaparición de Naruto había golpeado a su viejo estudiante bastante, ya que no tenía ninguna tolerancia para las acciones que intentaban lanzar contra el niño. Él sabía que en el momento en que Naruto volviera a aparecer en el radar de la gente, había muchas posibilidades de que tratasen de convencerlo a ponerse de su lado. Completamente estúpidos si le preguntaban. Una vez que dentro de 1 año, debido a su entrada de la academia, había muchas posibilidades de que fuera llamado al consejo para saber qué es lo que era de él. Él se aseguraría que su bisnieto estuviera más que listo para soportar a los políticos que sin ninguna duda tratarían de convertirlo en una marioneta o en una máquina de cría. Completamente estúpido si le dabas una sola cosa en verdad. Naruto sabía perfectamente en lo que se metería y le daría ventajas. Después de todo, la gente tenía en todos los sentidos puntos débiles. Y a decir verdad, tenía otros intereses igual de grandes e importantes. Por ejemplo, sabía una ley que era muy grande. Naruto necesitaba aliados. Necesitaba gente en quien confiar.
Ser un lobo solitario era una estupidez. Se había demostrado que los lobos solitarios siempre mueren. No tenía eso en mente para su descendiente. Así que había pasado un tiempo echando un ojo a los diferentes niños con potencial en toda Konoha. Había visto gente con potencial, eso era cierto. Había visto gente con la capacidad de demostrar fuerza y poder y estaba más que seguro de que ellos se destacarían por encima de los demás. Pero no solo los había visto en niños sino en adolescentes y casi adultos. Gente que de verdad apreciaba el trabajo duro y el esfuerzo. Gente que de verdad podía ser realmente poderosa si se le daba la oportunidad. Él era un hombre pragmático que haría todo en su mano para cumplir con su objetivo y había visto sin muchas dificultades ese potencial. Algunos podrían considerar esto como hacer trampa, pero desde su punto de vista más que hacer trampa esto era hacerles un sólido favor. Ya que necesitaban claramente ayuda. Esta gente no maduraría al completo con las cosas tal y como estaban hoy en día. No tenían la esperanza de convertirse en los mejores ninjas que podían ser. Él sabía que los niños, aunque podían ser no del todo de acuerdo con un entrenamiento intenso clase Uzumaki, ellos sí podían ser enseñados adecuadamente. Solo necesitaba darles el empujón adecuado por el camino adecuado. Y él sabía que Naruto podía hacerlo, por supuesto. Sabía que el carisma podía ayudar en muchos sentidos. Sabía que el carisma podía elevar a los jóvenes a un paso por encima de donde estaban. Pero también sabía que no solo el carisma sino el miedo tenía que emplearse por todos los medios. En su época no era solo su presencia lo que hizo que los ninjas entrenasen sino también el miedo. Cuando la gente no teme algo, por desgracia no crece. No madura. No se hace mejor. No intenta de ninguna de las maneras de hacerse mejor. Eso es un serio problema que debe ser tratado lo antes posible. Es un problema que no debe permitirse que florezca. Por eso el miedo junto con la motivación adecuada puede hacer a muchos ninjas no solo imparables sino verdaderas bestias capaces de un gran esfuerzo. Era una forma de pensar que muchos calificarían como desagradable, pero él, Tobirama, tenía claras varias cosas. La primera de ellas es que la supervivencia de la gente de su bando era más importante. Si para ello hay que meterles el miedo en el cuerpo y hacer por todos los medios que esas personas crezcan en poder, él lo haría sin ninguna duda. Y es por eso que en parte estaba contento con Hiruzen. Tras la desaparición de Naruto fue como si algo lo golpease. Había hecho un rápido escaneo de la academia queriendo saber cómo iban las cosas. Lo que descubrió no pareció gustarle y había ejecutado a un chunin que trabajaba para el Consejo Asesor Civil que pensaban que era la mejor forma de ahorrar dinero. Estaba satisfecho con su alumno. Hiruzen había confiado en el pueblo para cuidar y elevar a un niño indefenso que no había hecho ningún mal a Konoha. Y ellos le habían escupido en la cara. La ira puede ser en ocasiones uno de los mejores motivadores que existen y él estaba de acuerdo con lo que su alumno había decidido hacer. Por todos los medios estaba haciendo entender que la fuerza shinobi era totalmente bajo su control y él no toleraría una fuerza militar débil. Mito, por otro lado, estaba viendo otras cosas. Tenía en sus manos una máscara muy especial. La máscara del Shinigami. Porque una vez le echó un vistazo al sello de Naruto, ella decidió investigar más, descubriendo cierta información de lo más única que podía incluso llegar a considerarse como una mala noticia, al menos en la opinión de ella. Después de todo, ella sabía muy bien del chakra y de su uso. Habían descubierto que el chakra bombeado a través del sello en Naruto era puro yang. Eso era malo. Si le estaba dando una regeneración increíble, unas reservas monstruosas y por supuesto una fuerza física impresionante. Sí, eran buenas cosas. Pero el exceso de chakra yang estaba también haciéndole daño a Naruto. Por un lado, con tanta energía física en su sistema había muchas posibilidades de que él no sacase a relucir la brillante mente que tiene. Y ella había descubierto mucho a través del sello. Para empezar, el sello era un sello impulsado por el Shinigami. Una obra de arte creada por los Uzumaki solo para sellar aquellas existencias que son una verdadera amenaza para ellos. Hasta la fecha solo se había empleado en 3 ocasiones por ellos mismos y era más que nada para sellar demonios de clase alta que de alguna manera habían tratado de llegar a ellos para usarlos debido a toda la energía vital que tenía. Luego descubrió por qué solo enviaba chakra yang. Y es que Minato en su infinita sabiduría había dividido el chakra. A juzgar por la edad de Naruto y la edad del sello, podía decir que el sello se hizo con Naruto siendo un recién nacido. Sabiendo esto, no fue difícil entender por qué lo hizo. Si bien el cuerpo de Naruto podría haber aceptado el chakra del Kyuubi, podría haberse visto afectado negativamente. Entonces ella recordó que había una forma de liberar a Minato.
Ella había buscado el objeto en cuestión y había encontrado el artefacto en cuestión, la máscara del Shinigami. Con este objeto ella había planeado liberar a Minato y posteriormente invocarlo con Edo Tensei y de esta manera recuperar a la otra mitad del Kyuubi. Era el mejor plan que ella podía pensar al menos y que les daría una clara ventaja para ayudar a Naruto con su problema. La verdad es que una parte de ella quería hacer esto nada más y nada menos para echarle un par de cosas en cara a Minato. ¿En serio habían dejado a su hijo solo en el mundo? Ella no podía aceptar eso. Después de todo, Minato debería de haber hecho un plan de contingencia. Esa era la norma número 1 en el mundo ninja. Planes de contingencia. Siempre había que tener planes en caso de que alguna cosa como esta puede llegar a pasar. También quería hacerlo porque había visto sufrir a Naruto. Había días cuando dormía que tenía pesadillas. Lloraba en voz alta. Suplicaba por tener a sus padres de vuelta. Pedía que no lo abandonaran. Solo eso le hizo darse cuenta a ella que Naruto tenía demonios internos y juzgaba a Minato responsable de eso por no haber hecho un trabajo adecuado. Y si había una cosa que Mito despreciaba con todas sus fuerzas eran niños sufriendo. Ella era una mujer que había crecido en un clan que era constantemente atacado. Habían tenido niños huérfanos tanto como los Senju. Por eso ella había crecido a despreciar a los padres que abandonaban sin esperanza alguna a sus hijos. Ella sería muy capaz de destruir a cientos de enemigos por hacer eso. Es increíble. 2 años. Ha tenido 2 años y ya está muy fuerte. Nunca en mi vida he visto tanto potencial, Mito. Ni siquiera mi hermano tenía una pizca de la inmensa cantidad de potencial que tiene Naruto. Puedo decirlo con total sinceridad, ese niño no solo nos va a superar sino que será muy fuerte. Para Tobirama era motivo de orgullo como en 2 años Naruto había crecido. Es natural. No es un llamado prodigio sino un genio. Alguien que no domina solo una habilidad sino que se especializa en múltiples habilidades. Me recuerda bastante a ti si soy sincera. Él es claramente un niño tocado tanto por la sangre Uzumaki como por la sangre Senju. No creo que tarde mucho en sobrepasar a muchos de los Chunin de la aldea. Ella confiaba plenamente en las habilidades de Naruto. Sabía que tenía un inmenso potencial por delante. ¿Has pensado en una buena forma de solucionar su problema? Soy bueno con los sellos pero no estoy ni de cerca a 1 kilómetro de tus habilidades con los sellos, por lo que si alguien puede de alguna manera ayudarlo con el pequeño problema que tiene, estoy más que seguro de que eres tú, Mito. Él tenía plena confianza en ella. Ella había demostrado en muchas ocasiones sus habilidades con sellos y por lo que podía decir Naruto tenía el mismo talento que ella. Le daba unos 6 años antes de que pudiera aprender el Iraishin a este ritmo solo por lo que él estaba percibiendo como las habilidades de sellado que él tenía. Una cosa bastante buena a decir verdad. De manera natural no hay ninguna piedad. Estamos teniendo la oportunidad de ayudar a regular su chakra y eso por el momento es bueno ya que está haciéndonos un favor. Pero no sé cuánto más tiempo tenemos a menos que encontremos una solución. De ahí que he decidido ir a una decisión más drástica. Ella miró a su hermano en Lei, que la miró por un momento antes de asentir. En pocas palabras, vas a invocar el alma de Minato. Vas a decirle la situación. Vas a tratar de aprender lo que pasó aquel día y desde ahí vas a tomar las decisiones adecuadas para tratar la amenaza. Como siempre eres la persona más peligrosa para jugar por todos los medios. Creo que las naciones se salvaron tu muerte. Solo Dios sabe lo que habría pasado si llegas a vivir los 100 años de extra de vida que te quedaban. Había veces que maldijo el sello y lo que le pasó a Mito. Tener que sellar una entidad como Kyuubi en una persona tan adulta como ella había acortado a la mitad su vida. La esperanza de vida de Naruto es mayor que la mía, Tobirama. Diría que podría vivir hasta los 300 años de edad. No sé cómo ha podido pasar esto, pero su cuerpo, su chakra y todo en él es mucho más fuerte que incluso Hashirama. Para cuando alcance su pleno potencial, si sigue a este ritmo, será hasta 5 veces más fuerte que Hashirama en su mejor momento. Y eso podía ser un rato aterrador si ella era sincera. No lo dudo. Si soy completamente sincero, creo que es debido a que nació con su madre ser una Jinchuriki. No tengo pruebas ya que después de todo tuviste a tus hijos antes de tener el Biju sellado en ti, pero creo que al nacer con el Biju inundando el chakra en su vientre hay muchas posibilidades que eso fortaleciera a su cargo, haciéndolo más fuerte en todos los sentidos. Eran teorías todo lo que tenía, pero había aprendido hace mucho tiempo que había ocasiones en que las teorías podían tener una gran cantidad de verdad en ellas. Es posible que al nacer, como tú mismo has dicho, su cuerpo haya sido parcialmente alterado. Pero también es otro factor. Kyuubi es el más poderoso de los Biju.
Nadie sabe cuáles son sus poderes. Lo único que se sabe es que su chakra es tan poderoso que fácilmente puede hacer y destruir todo lo que se cruza en su camino. Esto también podía significar una posibilidad de renacer de sus clanes incluso aún más fuertes que antes. Era una posibilidad bastante única a decir verdad. Es una posibilidad más bien aterradora si soy completamente sincero. Si el consejo aprende de esto podrían tratar de convertirlo en una máquina de cría. Si lo convertimos en lo suficientemente fuerte como para no solo cuidar de sí mismo sino para ser capaz de eliminar las amenazas se enterarán enseguida. Antes de dejar que acuda en un año de la academia vamos a tener que enseñarle acerca de la moderación. De lo poco que había aprendido del consejo es que se podían clasificar como uno de los grupos más codiciosos que él jamás había conocido. Dime qué es lo que has descubierto exactamente para ponerte así. Siempre eres paranoico, pero esto traza un nivel diferente que hay en el consejo que te hace sentir tan desconfiado hacia ellos de todos modos. Era una pregunta que ella suponía tenía que ser una respuesta más bien desagradable. Y solo al ver que efectivamente Tobirama se ponía más serio ella supo de inmediato que él había descubierto información parcialmente molesta en su mente, o al menos eso es lo que ella pensaba. Hasta hace un año el consejo, o más bien los antiguos ancianos de la aldea, estaban financiando la investigación de Orochimaru del Sannin en el descubrimiento de cómo trasplantar y la cría de Keke y Genkai. Su objetivo era recrear el linaje de mi hermano y por lo que he podido aprender de todo esto es que ellos han conseguido obtener un completo éxito en uno de los niños. Si bien Tobirama confiaba en Hiruzen para proteger a su bisnieto, él desconfiaba de un hombre como Danzo. ¿Crees en serio que Danzo llegaría hasta el límite de lo legal para poner a Naruto en sus manos? Sí, en eso estoy de acuerdo contigo. Si descubre de la condición única de Naruto, tratará de tenerlo aún más bajo su control para poder de esta manera tener un futuro ejército de ninjas clase Kage. Mito estaba muy tentada de comprobar cómo le iría a dicho ninja contra ella, aunque si algo había aprendido es a desconfiar de las apariencias. La mejor manera de tratar todo este asunto es obtener la máxima información de todo el consejo. Si tenemos suficiente material de chantaje podemos hacer que el consejo se lo piense dos veces antes de hacer cualquier tipo de movimiento. Danzo es el más difícil. Si bien ha sido expulsado como concejal, él ocupa el asiento del clan Shimura y el hombre podría tratar de hacer todos los movimientos necesarios para llegar hasta Naruto si no lo tratamos cuanto antes. La pregunta es cómo seguir a ese bastardo. Siempre podemos usar el sello marioneta. Si bien Danzo puede haber colocado a sus hombres con ese sello de protección en sus lenguas, la mente es algo voluble. Si además usamos a uno que esté en lo alto de su red de mando, tendremos una sólida ventaja sobre él al menos. Era una posibilidad bastante difícil, pero ella tenía plena confianza en conseguirlo por el simple hecho de que Danzo no lo esperaría de ninguna manera. Después de todo era un sello exclusivo Uzumaki. Tobirama asintió a las palabras de Mito. Ella tenía razón. Danzo no esperaría de ninguna de las maneras ese sello. Era un sello muy usado por los Uzumaki para infiltrarse en las bases enemigos y luego convertir a su usuario en una bomba humana que destruya todo en su camino. No sería tarea fácil, pero afortunadamente sabía de unos cuantos de los hombres de Danzo. Entonces está decidido. Haremos un poco de trabajo al respecto. Localizaremos a algún matón de Danzo. Por lo que he oído tiene a muchos niños. Solo tenemos que localizar exactamente al que avisa de niños potenciales y ponerle el sello. Desde ahí buscaremos entre toda la suciedad que hay de sus hombres y colocaremos en uno de ellos el otro sello. Era la mejor manera de moverse en su mente. No solo garantizaría que supieran a dónde iban los niños, sino también saber para quiénes trabajaba exactamente. Bien. Es la mejor forma como tú misma lo has dicho, pero Danzo no es estúpido. Seguramente tendrá una vigilancia en sus propios beneficiarios e incluso los que trabajan para él. Tendremos que ser completamente sutiles para llegar hasta él por todos los medios. Danzo había aprendido algunas cosas de él, por lo que lo más seguro es que el hombre sería tan paranoico como lo fue él en su momento. Tenemos ventaja. Por un lado, Danzo no nos espera. Danzo ha crecido creyendo que la calidad de ninjas de Konoha han caído, por lo que tenemos una sólida ventaja en ese término. Pero de todos modos creo que tenemos que hacer algo, así que por favor llama a Naruto. Ya va siendo hora de que solucionemos esto. Con eso dicho, creó el conjunto de sellado para el Edo Tensei antes de colocar a un pobre aldeano, que había tratado de matar a Naruto, en su centro mientras a otro le ponía la máscara. Después de llamar a Naruto, Tobirama hizo los sellos para hacer la invocación.
Las cenizas actuaron de inmediato recubriendo el cuerpo de su víctima y de ahí se formó Minato Namikaze. Ni qué decir tiene que Tobirama tenía que decir que se sorprendió. Había llamado a Minato con toda su fuerza, estaba de lo más curioso al respecto en cualquier caso acerca de lo fuerte que se había vuelto, y tenía que admitir que su descendiente se había convertido en una verdadera bestia para ser temida. Veo pequeño que aún no has perdido esa costumbre de estudiar las cosas incluso si sabes que puedes estar en peligro. Tobirama habló con fuerza atrayendo de esta manera la atención de su alumno. Ni qué decir tiene que incluso muerto vio la sorpresa en Minato porque no había parecido estar preparado para ver a su maestro y abuelo una vez más. Si te estás preguntando cómo te has escapado del estómago de la parca, permíteme recordarte que fue el clan Uzumaki quien diseñó dicho sello, por lo que no sería nada difícil para ellos anular el sello si sabían cómo lo habías hecho. Además me temo que tenemos que corregir un importante error que cometiste hace 7 años. La voz de Mito era tan fría que habría podido congelar el océano incluso. La bella mujer, aunque en malera, estaba mirando intensamente a Minato, que esto hizo que dicho ninja nivel Kage se estremeciera. ¿Qué error cometí antes de que abandonara este mundo? Si había una cosa que él no era, se trataba de una persona de perder el tiempo. Cortesía de las lecciones de Tobirama que explicaban adecuadamente que él no tenía la más mínima intención de hacerlo en esta situación. Sea lo que sea, podría llegar a ser un verdadero problema si no se andaba con cuidado. Dejaste a tu hijo solo, pedazo de imbécil. Ese niño creció solo sin nadie que lo cuidase. Era odiado y despreciado por la aldea. ¿Qué medidas has tomado para asegurarte de que él no creciera en un ambiente así estúpido? Mito dejó que su ira estallase, dejándole sentir al hombre todo lo malo que pensaba de él en ese momento. Y era obvio que el hombre en cuestión fue golpeado, ya que tenía una mirada de total incredulidad, como si no se pudiera creer lo que estaba oyendo. Eso es simplemente imposible. Dejé a mi hijo en el pueblo, eso es cierto. Pero tenía un padrino en la forma de Jiraiya, y además de eso Kakashi también estaba allí para cuidar de Naruto. En cuanto a Naruto ser golpeado por ellos, ¿por qué iban a hacerlo? Le deben la jodida vida. Esto no tenía sentido en su mente. Esto no debería de haber pasado. Esto estaba mal. Su hijo no debía crecer solo. ¿Qué demonios había estado haciendo su estúpido de un maestro? Ese niño fue dejado para pasar hambre cada día. Cuando el niño llegó a nosotros estaba claramente con una falta de alimentación. Y desde ese día hemos tenido que vigilar sus sueños. Tiene pesadillas. Tiene malos recuerdos debido a las cosas que le han hecho los miembros de Konoha. Y tenía unos cuantos sellos en su persona, cortesía de Danzo. Mito miró con completa ira al niño que tenía delante. Podía haber llegado a quererlo, pero su estupidez era claramente más bien grande, y esto era: eso no puede ser. Deje a Jiraiya como su padrino. A Tsunade como su madrina. Kakashi fue como un hijo para mí, que está seguro cuidaría de mi hijo como si fuera un hermano. Es imposible que mi hijo sufriera tanto, dime que es mentira. No podía creerlo. Esto no podía ser. Esto no debería de haber sucedido de ninguna de las maneras. Se suponía que tenía gente que estaba aquí para educar a su hijo en ausencia. ¿Lo habían traicionado tanto sus llamados seres amigos? No creo que entiendes lo que ha pasado. Un Biju atacó tu hogar. ¿Qué pensabas que harían Jiraiya y Kakashi? ¿Creías en serio que con todo el daño causado Konoha podría prescindir de 2 ninjas de semejante calibre? Eso fue un condenado error estúpido completo. Y Tsunade, deberías de saber que en el momento que oyera de la muerte de Kushina dejaría todo lo demás atrás. Mito se avergonzaba de su nieta. Era una cobarde. Minato guardó silencio. A decir verdad, no había pensado en eso. Una vez más maldijo su condición de llamado prodigio. No pensó. Dio por sentado. Esa era su debilidad más grande. Había dado por sentado que, dada su posición, habría gente que no se atrevería a atacarle. Debería de haber esperado un ataque en el momento de nacimiento de su hijo. Era el momento de más debilidad de un Jinchuriki. Se maldijo por completo por su fracaso. ¿Qué pasó con los jefes de clan? Se me hace raro de pensar que ellos no estarían de acuerdo con criar al hijo de un Hokage. Especialmente el hijo del Hokage que había salvado sus vidas. En lo que a mí se refiere, sus acciones son preocupantes, al menos desde mi punto de vista, así que explícame qué ha sido de los que se llamaron mis amigos. La ira salía de él por completo. No tendría piedad de los llamados amigos que dejaron a su hijo solo cuando más los necesitaba. Lo que pasó es que tus enemigos vieron una oportunidad. Danzo vio la perfecta oportunidad en ese mismo momento de hacerse con un Jinchurik.
Fugaku quería evitar otro ninja potencial tan fuerte como tú que lo dejó en ridículo. Y Yashi lo mismo. Establecieron que si un clan adoptaba al niño lo más seguro es que tendrían la confianza de un Jinchuriki y por tanto sería difícil de evitar una posible rebelión. Tobirama había hecho un poco de investigación después de 2 años y había aprendido todo esto de las quejas del llamado trío tanque de Konoha, por lo que era lógicamente molesto. Minato se enfureció aún más. Esa gente parecía pensar que se podría salir con la suya. ¡Qué divertido! Parecía que tendría que darle a Naruto algunas ventajas contra Fugaku y Yashi. Danzo sería más fácil ya que sabía muy bien a su abuelo como para saber que educaría a su hijo para tener todas las medidas posibles para hacerle daño. Realmente divertido si pasas a pensarlo, o al menos. Parecía que sería su hijo el que tendría los medios para hacer sufrir a los dos clanes que más molestias habían sido desde hace mucho tiempo. De todos modos, no te hemos llamado aquí solo para dejarte en claro el error de mierda que cometiste en tu momento. No. La razón por la que te llamamos aquí es porque sellaste solo una parte del Kyuubi en tu hijo. Si queremos que tu hijo se vea sobrealimentado por el chakra del Kyuubi de una sola esencia, necesitamos la otra esencia que tienes. Mito terminó de hablar. Y sonrió cuando Naruto llegó. El niño miraba a su padre tanto con una especie de anhelo como con una especie de molestia. No podía sellar en mi hijo todo el Biju. Era solo un recién nacido. No hay fuerza de vida lo bastante grande como para manejar el poder del Kyuubi. Selle solo la mitad de su poder porque era lo único que podía hacer. ¿Qué te hace pensar que es buena idea de sellar todo el poder del Biju en mi hijo Mito? Él miró intensamente a esta mujer. No estaba interesado de ninguna manera en dejar que su hijo sufra algún tipo de mal. Porque su cuerpo es diferente. Solo piénsalo. Desde siempre los ovarios de Kushina recibieron chakra del Kyuubi. Prácticamente fueron bombardeados con dicho chakra haciéndolos viables para poder asimilar el poder del Kyuubi. Luego Naruto fue en el útero materno bombeado una vez más con el chakra de todo el Kyuubi. Prácticamente su cuerpo estaba convirtiéndose en el recipiente perfecto para el Biju más poderoso. Es posiblemente la única persona que podría recibir el Kyuubi completo y usar su poder sin morir. Tobirama había tenido mucho tiempo para pensar en esto. Minato pensó por un momento. Y luego llegó a la conclusión de que podían tener razón. Es decir, lo que decían era cierto. Los cuerpos de los Jinchuriki, aunque no usasen el Biju, tenían el chakra del Biju en sus cuerpos. Prácticamente su hijo había nacido para ser el contenedor del Kyuubi con muchos más beneficios que puntos negativos. Esto era impresionante. Sinceramente jamás en su vida lo había llegado a pensar. Pero eso también podía explicar la mirada desagradable de Danzo. Si buscas pruebas, déjanos decirte lo que sabemos. Creemos que es la mejor solución. De todos modos, lo que hemos podido averiguar es que físicamente Naruto es superior a cualquier niño concebido en nuestros dos clanes. Ni siquiera Mito o Hashirama, que son de los miembros más fuertes destacados, se acercan al potencial que Naruto. Y su chakra es increíblemente más denso y poderoso. Él es el adecuado para el Kyuubi. Tobirama había usado sus pocas habilidades de sensor para poder entender mejor el chakra del niño. Ni qué decir tiene que estaba de lo más sorprendido. Ya veo, y Naruto, ven aquí. Si lo que ellos dicen es cierto, entonces podrás soportar esto. Él iba a confiar en su mentor y familia, por lo que se acercó a Naruto, pero antes de que pudiera dar un paso recibió un soberano puñetazo en el estómago. Incluso el cuerpo inmortal que tenía sintió el daño y se quejó. Por lo que podía decir, todos los demás habían esperado esto. Supongo que me lo merecía de verdad. Y si soy sincero, creo que has hecho muy poco en lo que comparación me habría hecho tu madre si ella me hubiera pillado de lleno por lo que te ha pasado como vida, mi hijo. Y eso era quedarse corto. Kushina lo más seguro es que lo habría torturado durante días de las peores maneras imaginables, por lo que ella pensaba era hacerle daño a su hijo. No es que pudiera culparla, por supuesto. Siempre me hicieron creer que no tenía padres. Que solo era un monstruo más que no merecía vivir. Que no era nada más que un estorbo y por eso se deshicieron de mí. Muerto de hambre. Golpeado. Y durmiendo en una cama de piedra. Todo este tiempo sufrí porque no hiciste ningún puto plan de emergencia. ¿Cómo podías pensar que eso estaba bien? Naruto miró con ira a su padre. Solo había vivido un año de infierno, pero las palabras que se usaron en ese tiempo aún plagaban sus pesadillas. Naruto. Sé que la cagué. Siempre ha sido mi error. Me confié en lo que se refería a la situación. No pensé que hubiera nadie que me traicionaría en ese momento. Es decir, era el mayor activo de Konoha.
Un ninja destructor de ejército, por lo que razoné que era imposible que alguien dentro de la aldea de alguna manera nos traicionase. Me equivoqué. Y seguía sospechando de Danzo por ello. Parecía ser el único que había sacado un beneficio de todo ello. Lo siento, no arregla nada. Pero te perdoné hace tiempo entendiendo que como es natural confiaste en el pueblo. No cometeré el mismo error. Los clanes Senju y Uzumaki no pueden permitirse un líder incompetente o débil solo porque me confié en la gente de Konoha. Ellos deberán demostrar ser dignos de confianza y si no es así no daré nada por ellos. Konoha podía tener un bonito ideal, pero si la gente dentro de la aldea no hacía todo en su mano para demostrar que merecían esa confianza, él desde luego no iba a matarse por ellos. Minato tuvo que asentir. Konoha era mucho más que solo la población civil. Pero ellos habían fallado a su hijo. Podía entender perfectamente sus decisiones. Si ellos querían de verdad que Naruto confiase en ellos, tendrían que ganárselo con sudor y sangre. Era comprensible. Naruto era un Uzumaki. Una persona que desde luego no perdona y olvida por las transgresiones hechas a ellos. Mito tenía que estar de acuerdo con Naruto. Konoha había hecho una injusticia. Hacer de chivo a un niño solo porque ellos querían alguien en quien sacarlo era bastante malo. Por lo que ella entendió perfectamente que Naruto no quisiera tener nada que ver con ellos. Dolía porque después de todo Konoha había sido como una hija para ella, pero podía entenderlo. Tobirama no podía negarlo. Él creía en las decisiones. Naruto seguramente protegería a los inocentes de todo mal, pero él estaba de acuerdo con él en que los que habían hecho su cama debían sufrir las adecuadas consecuencias de sus acciones. Se lo habían buscado ellos mismos después de todo. Eran sus decisiones. Era algo que él sabía mejor que nadie. Todo el mundo tiene el poder de elegir. Los ninjas y civiles de Konoha tenían ese poder y eligieron en algunos casos mal, por lo que en lo que a él se refería debían pagar por sus decisiones, por supuesto. Podía no ser bonito y agradable, pero era lo que habían hecho. Bien. De todos modos voy a pasar a ti el Jinkyubi. Naruto, te aviso de antemano. No tengo ni idea de cómo reaccionará el medio Yan a la presencia de su otra parte ni lo que podrían tratar de hacerte. Mientras estaba sellado en la parca comprendí que Jin era más de acuerdo a trabajar que luchar, por lo que solo Dios sabe lo que pensara con la presencia de su otra mitad. Tal vez se había equivocado al respecto y estaba el factor de que como la parte Jin era de la energía mental, seguramente era más analítica y pensadora, mientras que la Yan al ser física era luchadora. Naruto miró intensamente a su padre antes de tumbarse. No sabía qué es lo que tenía que esperar, así que cuando un sello intrincado cubrió todo su cuerpo supo que su padre estaba trabajando. Fue solo unos minutos después que empezó a sentir mucho sueño y cansancio. Solo unos segundos después estaba inconsciente, dejando tanto a su padre como a sus mentores solos. Creo que los dos tenéis preguntas, por lo que podéis hacerlas. No sé cuánto tiempo va a permanecer Naruto en ese estado, por lo que creo que merecéis respuestas de lo que pasó en el día que fuimos atacados. Lo más posible es que Naruto reciba la misma respuesta que estará recibiendo del Kyuubi. Era lógico en su mente de responder a las dos únicas personas que seguramente podrían ayudar a Naruto. Solo asintieron, confirmando lo que él había pensado, lo que era una buena noticia en su mente. Paisaje mental. Naruto abrió los ojos. Se encontraba en un alcantarillado. ¿Qué significaba esto? Esa era una buena pregunta en realidad. Porque lo último que recordaba, por supuesto, era haber estado tumbado en el suelo de su casa. Pero decidió que tenía que averiguar qué había pasado exactamente. Por ello se movió siguiendo las tuberías. Las tuberías lo llevarían seguramente a donde sea que estaba, lo que era posiblemente la salida o el núcleo. Kurama, mientras tanto, estaba teniendo una serie de problemas únicos. Para empezar, como primer punto estaba el hecho de que volvía a estar completo. Eso no era una mala noticia en verdad. Adoraba estar completo. Es decir, tenía el doble de poder. Volvía a ser una bestia de destrucción masiva. Todo eso era bueno. Después de todo, como el Biju más poderoso, necesitaba todo su poder para poder poner en su lugar a la escoria que se atrevió a esclavizarlo. El problema venía, sin embargo, y sin darse cuenta de que el hombre que había tenido sellada su otra mitad ahora había convencido de alguna manera a su otra mitad a trabajar juntos. Eso, por supuesto, es toda una cosa que él no se había esperado de ninguna de las maneras. ¿Por qué su otra mitad se había dignado a trabajar con el mismo hombre que lo había sellado? Tal vez persistía algún tipo de ilusión o algo en su otra mitad. Razonando se llega a la siguiente conclusión. Bien, primero, para empezar, está el factor de que su otra mitad había llegado a la conclusión de que no podían ser libres, al menos no por el momento.
Su otra mitad se había encariñado con Namikaze y lo consideraba un hombre de honor. Ayudando a que el propio Namikaze pensaba que Hashirama era nada más y nada menos que un completo idiota que merecía ser golpeado de múltiples maneras. Y que no podían salir de aquí. ¿Por qué? Varios motivos. El primero es que su otra mitad consideraba que Minato había hecho lo correcto. ¿Qué demonios? Bueno, la verdad es que sí lo había hecho. Había sellado una parte de él en el niño porque quería asegurarse por todos los medios que un día el enmascarado pagase. La parte Jin había llegado a la conclusión de que Namikaze sabía lo que hacía y confiaba en que el pueblo le diera una oportunidad a su hijo. Un poco demasiado idealista, pero bueno, Namikaze pensó que la gente sería más inteligente. Vale. Reconocería que su parte Jin había llegado a una conclusión adecuada. Es decir, podía comprender lo que Namikaze había hecho y el porqué. Él todavía estaba en el estado de enfurecimiento y por lo tanto si hubiera quedado libre se habría cargado a todo el mundo. Namikaze hizo lo que se esperaba de un líder. Y no podía dejarlo suelto porque había muchas posibilidades de que el tipo de la máscara viniera a por él. Bien, con eso decidido quedó claro que el humano no era un enemigo. Se había ganado el respeto de su parte Jin, así que ya pensaría en qué hacer al respecto de eso, aunque tenía que estar de acuerdo en que su parte Jin podía estar un poco demasiado orgullosa de su llamada amistad, ya que juntos habían prácticamente limpiado el estómago del Shinigami. Ahora con eso pensado quedaba más que claro que tenía que pensar con el niño Uzumaki. Después de todo, el niño Uzumaki no había hecho nada malo. De hecho, había salido tan mal parado como él mismo. Mira, esto es lo bueno de tener de vuelta su mitad Jin, porque él estaba pensando. Él siempre despreciaría a los humanos por el simple hecho de que los humanos trataron de usarlos como herramientas, pero tal vez y solo tal vez podía crear un vínculo con el humano de la misma manera que había tenido cuando solo era su parte Jin con Namikaze. La verdad es que cuando mirabas todo el contexto más te dabas cuenta de que el niño no era su enemigo. El niño no le había hecho nada malo. Diablos, el niño lo único que tenía que podía decir en su contra es que era su Jinchuriki. Y a diferencia de Kushina, no fue uno al que le dieron la opción. Era una completa mierda para los dos cuando pensabas en ello de manera más detenida. No le gustaba que tuviera que ser sellado en un niño, pero desde luego no era tan estúpido como para culpar a un niño por haber terminado siendo sellado. Con eso dicho, decidió en ese mismo momento que él vería si él y el niño podían trabajar juntos. Si ellos podían, sería una buena cosa. Sería una considerable ventaja que tendrían sobre sus adversarios, porque estaba más que seguro de que nadie podría de ninguna de las maneras someter el poder de un Biju junto con su humano. Es decir, sería mucha fuerza combinada y conjunta. Y más aún este niño. Y más aún teniendo en cuenta que él tenía todo su poder. Había una razón por la que era el Biju más poderoso de todos. Con eso pensado, decidió que lo mejor que podía hacer en ese mismo momento era ver cómo podía hacer que el niño viniera. Al menos pensó eso hasta que vio al niño enfrente suya. El niño había llegado hasta él sin ningún problema. Parecía que no había tenido del todo su mente consumida por el chakrayán de su ser. Al menos no era un mocoso gritón y estúpido que no tenía ni la más remota idea de lo que estaba haciendo. Eso era muy importante. Naruto presencia al Kyuubi y solo podía tener una pocas palabras. La primera de ellas es que la criatura era simplemente magnífica e impresionante. Un verdadero símbolo de poder y fuerza. Podía ver mejor porque la gente se refería al Kyuubi como el más poderoso de los Biju. Su presencia era impresionante. Estaba seguro de que no había nada ni nadie que podía llegar a estar en el mismo nivel de poder que dicha presencia. Y si era sincero, eso un poco lo asustaba, ya que después de todo él era el contenedor de dicha potencia pura de poder. Kurama tenía que admitir que el niño tenía bolas. Tenía realmente bolas, porque estaba demostrando que podía estar en su presencia. Aunque había rebajado su presencia al máximo posible, aún tenía suficiente presencia como para incluir el poder de una de sus colas, nada más y nada menos. Muy interesante a decir verdad que el niño pudiera resistir su presencia. Parecía que no le había tocado un contenedor débil. Así que tú eres el más poderoso de los Biju. Tengo que admitirlo, si esta es solo una fracción de tu poder, eso te convierte en posiblemente la existencia más poderosa que existe en este mundo de todos modos. Naruto tenía que admitir que la presencia del Kyuubi era fuerte, aunque fuera solo la parte que sentía. Decía mucho del control del Biju si podía de alguna manera controlar la salida de su poder para no tenerlo asustado. Y tú eres un niño humano de lo más interesante. Una cosa de la que nunca me habría imaginado de ver. Un niño humano con todo el potencial que tienes.
Debo de admitir que hace que mi sangre se llene de emoción por todo lo que puedes llegar a ser capaz. El Biju admitiría que el niño era interesante. No muchos podían soportar estar en su misma presencia. Eso decía mucho del potencial del niño en lo que a él se refería, al menos, ya que era bastante obvio que el niño era una cosa completamente diferente. Bueno, he tenido que sobrevivir unos años a la locura de Konoha. Eso puede hacer que una persona cambie considerablemente, en verdad. De todos modos, estoy aquí para saber una cosa: ¿podemos trabajar juntos? Creo que juntos podemos sin ninguna duda llegar muy lejos y más fuertes de lo que nadie se puede llegar a imaginar siquiera. Naruto miró al Biju interesado por saber cuál sería su respuesta sincera. Una interesante pregunta. No tengo nada en contra de ti, Naruto. Las únicas personas contra las que tengo algo son Hashirama Senju y Madara Uchiha. Incluso semi-acepto a mis anteriores Jinchuriki. Tú eres el único que jamás ha tenido culpa en nada de esto. Kurama estaba decidido a entablar esta conversación como un ser civilizado al menos. Sin embargo, soy un ser orgulloso, niño. Soy el más fuerte de los 9 Biju. No puedo dejarte de ninguna manera que uses mi poder si al menos no me das una demostración decente de que eres más que capaz de manejarlo adecuadamente. Este es mi trato, niño. Te ofrezco someterte a pruebas para ver si eres capaz de usar el poder que me pertenece. Supera las pruebas y a cambio te dejaré usar mi poder, o al menos lo que te ganes en usar. Era la mejor oferta que le podía dar al niño, al menos. Suena justo. No puedo esperar que me dejes usar tu poder sin que tenga consecuencias. Estoy de acuerdo contigo en ello, por lo que estoy más que dispuesto a someterme a tus pruebas cuando me indiques que deben ser hechas. ¿Te parece bien? Naruto tenía que decir que la oferta del más poderoso de los Biju era una oferta bastante buena en realidad. La capacidad de usar su poder sin ninguna duda era algo por lo que muchos seguramente matarían, y él estaba teniendo una oportunidad de usarlo. Bien, Naruto Uzumaki. Te has ganado el respeto por el momento. Un día, no hoy ni mañana, te someteré a tu primera prueba por el poder, la primera cola. No esperes que sea fácil ni sencillo, niño. Será duro y posiblemente doloroso. Supera la prueba. Demuestra que estás por encima de los demás. Hazles ver a todos que eres de verdad un verdadero guerrero. Y con eso dicho, expulsó al niño del paisaje. Tenía que pensar en muchas cosas. Lo que sin embargo era cierto es que todo esto iba a ser de lo más divertido, al menos para él. ¿Mundo real? Mientras Naruto había estado en su mente dialogando con el más poderoso de los Biju, los 3 ninjas veteranos estaban teniendo su propia conversación. Ni qué decir tiene que el hecho de que había por ahí un Uchiha pícaro que de alguna manera sabía cómo controlar a los Biju era una amenaza del más alto nivel, en verdad. Otro aspecto importante a tener en cuenta era el factor de que además poseía una técnica de espacio-tiempo bastante peligrosa. Tobirama frunció el ceño por completo al solo pensar en semejante poder. La capacidad de técnicas de espacio-tiempo es casi ilimitada. Él mismo era un maestro de algunos jutsu de tipo espacio que estaban basados en Fuinjutsu, pero este único poder podía llegar a ser considerado una amenaza clase S. Aunque viendo obviamente que Minato había descubierto tan rápido su debilidad, significaba en pocas palabras que tenían una oportunidad brillante de ponerle fin. No. Tobirama tenía que saber perfectamente que esto significaba sin ninguna duda de que tendría que entrenar adecuadamente a Naruto para estar más que listo para el combate contra esta persona. Sería la mejor forma de tener esto solucionado lo antes posible. Si podían descubrir una forma de eliminar dicho ataque espacio-temporal, eliminarían posiblemente la mayor parte de todo el poder ofensivo de su enemigo. La buena noticia detrás de todo esto, sin embargo, era que se trataba de un ataque del Mangekyo. Mito consideró las cosas. Un jutsu así era peligroso en realidad. No solo peligroso, sino que además de eso estaba en manos de un claro loco y demente. No podía permitirlo. Trabajaría en un jutsu para eliminar por todos los medios en deshacerse de dicho jutsu. Sabía que podía ser realmente algo difícil de hacer, pero no era imposible. Solo una complicación, pero con el tiempo suficiente ella sabía que podía llevarlo a cabo. Eso, y bueno, estaba el factor de que el jutsu en cuestión exigía, según Minato, estar en el plano físico en algunos momentos, por lo que solo tenían que diseñar un sello de área que impida que salga del área, nada más. Por ello ella pensó detenidamente en cómo trabajar esto. Por supuesto, no era tan tonta como para pensar que se podía lograr de la noche a la mañana, pero ella estaba plenamente segura de que se podía hacer algo realmente con un poco de trabajo adecuado, pero si solo era crear un sello que impide saltar de un plano o dimensión a otra, estaba segura de que podía trabajar en ello. Eso es todo.
El día del ataque del Kyuubi alguien nos vendió. Si tengo que ser una persona de apostar diría que fue Danzo el que nos vendió para poder de alguna manera deshacerse de mí y tener acceso a mi hijo. Las únicas palabras que puedo emplear es que no tengo ninguna manera más que para evitar que esto pase, aunque viendo que Naruto ha sido atacado por la gente de Konoha y especialmente los clanes puedo ofrecerle algo de valor incalculable. Minato tenía un plan malvado para asegurarse por todos los medios que los que habían abusado de su hijo pagasen con sangre por sus acciones. No te preocupes. Tanto Mito como yo nos aseguraremos de que el jutsu en cuestión sea eliminado como una amenaza por completo. ¿Pero qué es lo que has planeado para los Hyuga y Uchiha? Tobirama tenía la sensación de que Minato tenía un plan para tratar con aquellos que más lo habían ofendido. Era más que claro como el agua que dicho hombre no iba a tener piedad de sus enemigos. Si tengo un medio. Desde aquel día en que me explicaste cómo de cabrones podían ser los dos clanes y tratarían por todos los medios de robar mis secretos, ya sea con el Sharingan por los Uchiha o los Hyuga tratando de encasquetarme un matrimonio político, diseño un sello muy especial. Un sello para bloquear los poderes de ambos ojos oculares. Minato vio con una sonrisa como ambos ninjas veteranos se sentían muy interesados en eso. Fue un trabajo conjunto de Minato y Kushina, por supuesto. Interesante. Con esa información lo más lógico es que si los Hyuga lo descubren se sentirán ofendidos por el hecho de que están perdiendo uno de sus llamados poderes únicos. Muy divertido. Y los Uchiha no me extrañaría que intentasen destruir el conocimiento de ese sello ya que amenaza su superioridad de combate. Tobirama jamás pensó que se sentía tan orgulloso de su alumno como lo estaba de Minato en ese momento. Pensé en todo lo que me has enseñado, mentor. Pensé en que los Hyuga y los Uchiha confían demasiado en sus llamados benditos ojos. Qué mejor manera de destruir sus creencias que destruir el poder de sus ojos, por supuesto. Minato sonrió al ver que su maestro estaba tan contento con eso. Era más que claro que Tobirama estaba de acuerdo con sus acciones y por supuesto él mismo lo estaría. Simplemente perfecto en la mente de Minato, lo cual era una posible ventaja futura en el plan de Konoha volver a estar bajo control Senju y Uzumaki. Fue en ese mismo momento que Naruto se despertó. Estaba algo desorientado pero al mismo tiempo tenía esa sonrisa como si hubiera conseguido una gran victoria sobre un enemigo infalible. Y todos ellos entendieron en ese mismo momento que Naruto había tenido que conseguir algo del más poderoso de los Biju. Una buena noticia si tenías que decir en verdad. Más aún para Minato sabiendo que el poder del más poderoso de los Biju podía estar a su disposición. Veo que la bella durmiente se ha despertado por fin. Dime, Naruto, ¿por qué no vas al parque a ver si algo pasa? Estoy sintiendo muchas emociones negativas allí y no me fío de lo que sea que puede estar pasando, y viendo cómo es un lugar para niños creo que lo mejor es que vayas. Lo que Mito no iba a decirle es que ya sabía lo que pasaba. Tenía una fuerte red de vigilancia por medio de sellos implantada en Konoha. La razón por la que enviaba a Naruto allí es porque sabía que esta era una oportunidad demasiado buena como para dejarla ser. Naruto frunció el ceño. Esto era raro. Rara vez le pedían que hiciera algo como esto. Querían que se mantuviera lo más oculto posible para asegurarse por todos los medios de que no era descubierto por nada ni por nadie, pero si esto era verdad su abuela Mito debía de saber algo realmente valioso. Viendo que no tenía nada que perder, él estaba de acuerdo con hacer esto, por supuesto, y solo Dios sabe lo que sea que su abuela haya tramado. Konoha. Parque Central. Naruto no tardó en llegar al parque. No fue difícil en verdad, ya que el lugar estaba ridículamente bien cerca del hogar de los clanes. Era principalmente el lugar donde los niños de los clanes se reunían para socializar. Una idea muy buena. Es decir, que la mejor forma de crear alianzas se había demostrado que era a través de los niños. De todos modos, Naruto miró intensamente el lugar desde las sombras. El lugar estaba desértico, ya que después de todo eran las 7 de la mañana y sabía que ningún niño se levantaría a esa hora de ninguna manera. Naruto miró intensamente vigilando cuando se dio cuenta de un pequeño detalle. En un banco había una niña pequeña. Sería de su edad. Una niña, y de lo que podía ver con su vista la niña tenía señales de abuso físico importante. No queriendo dejar a un niño inocente tirado como basura, Naruto se acercó a la niña para saber qué es lo que pasaba. Lo primero que se dio cuenta es que era una Hyuga. ¿Cómo lo supo? Por el sello que tenía en la frente. Era un sello de esclavitud que sabía era solo usado por los Hyuga. Naruto usó su chakra para sentir el cuerpo de la niña. Lo primero que sintió fue que ella tenía cientos de golpes en su cuerpo. Todo ello parecía con el objetivo de cerrar su sistema de chakra e impedirle por todos los medios volver a usar chakra en la vida.
Naruto sabía que la niña no sobreviviría a ello. No sabía exactamente qué hacer, pero decidió que tenía que salvarla, así que empezó a enviar por el cuerpo de la niña su chakra. O al menos eso fue, hasta que un segundo después la voz de Kyuubi se hizo eco en su mente. ¿Por qué intentas salvarla, Naruto? No voy a negar que un niño nunca ha hecho daño a una persona, pero debes saber que si la salvas, todo el clan Hyuga te perseguirá por todos los medios queriendo hacerte daño por haber impedido que lo que ellos han planeado suceda. Kurama estaba interesado en saber la respuesta de Naruto. No tengo la intención de dejar a una persona morir si puedo salvarla, y esa persona no es responsable de ningún pecado contra mi persona. Por el amor de Dios, es solo una niña de mi edad. Ella no puede haber hecho nada malo en realidad a este mundo para recibir semejante paliza, y sin embargo las bestias que viven en este pueblo, o al menos los Hyuga, le han hecho este daño a ella. Naruto podía ser un verdadero cabrón, era un ninja entrenado por uno de los Kages más viciosos conocidos, es comprensible, pero si había un detalle que a él no se le escapaba de ninguna manera, es que esta niña no era culpable de nada malo. ¿Oh? ¿Y no te importa cabrear a todo un clan? ¿No te importa llenar de ira a toda esa gente? ¿No te importa hacer que se conviertan en tu enemigo? Porque afrontemos los hechos, si esta niña está así es por los miembros de su clan. El sello, tú mismo lo sabes, es el sello usado por el clan. Y los golpes que has sentido con su escaneo son los del clan. Si la salvas, te estarás convirtiendo en enemigo de todo un clan. ¿Quieres eso de verdad? Esta era una excelente oportunidad para ver si él podía ser capaz de enfrentarse a la ira del clan Hyuga. Me importa una jodida mierda lo que los Hyuga piensen. Me importa una jodida mierda si ellos me consideran su enemigo. Porque en el momento que solo piensen en dar un paso hacia mí solo por esta absurda venganza, yo me aseguraré de recordarles que en este mundo hay cosas más aterradoras que unos putos ojos blancos, así como un puto golpe. Les recordaré el significado de la palabra poder. Naruto dejó que todo su instinto asesino se desplegara. Si hubiera habido alguien cerca, se habrían asustado. Aunque si se hubieran fijado más detalladamente, habrían visto ciertas cosas interesantes pasar en el parque. Jajajajaja, sí. Eso es lo que quería. Un digno Jinchuriki. Alguien que, si es necesario, caminara por el camino de la carnicería. Sí. Esta es la razón por la que tanto me gusta Tobirama Senju. Ese era un hombre que no tenía ningún problema con matar a más de 1000 personas, y con ello conseguía entregar el mensaje adecuado a los demás. Y Mito no contaba porque todavía estaba cabreado con ella por ser responsable de el ser sellado. Y ante la sorpresa de Naruto, una cola de energía naranja rojiza se manifestó y empezó a adentrarse en el cuerpo de la niña. Naruto sintió todas las heridas de la niña sanarse. Diablos, incluso sintió la sellada red de chakra volver a activarse. La niña dejó de temblar en el dolor obvio por lo que le había pasado y siguió durmiendo. Era obvio que Kyuubi había liberado a la niña de las heridas, pero eso hacía que Naruto se preguntase qué estaba pasando exactamente por la mente del más poderoso de los 9 Biju. Esta niña tiene algo que me llama Naruto. Llámalo un espíritu fuerte. Cualquier persona se daría cuenta de ello si le hubieran dado lo necesario. Es obvio que su familia le había dado la espalda. Por lo que al hacer esto no solo estamos consiguiendo una gran lealtad cortesía de la niña, sino que tal vez podría ayudarla seriamente. Kurama podía decir que la niña era fuerte. Seguía con vida a pesar de haber sido tan brutalmente golpeada, lo que decía mucho de ella. Una niña tan fuerte no puede ser dejada morir. Debe ser recompensada, y eso es lo que él hacía. Sin embargo, cuando su chakra entró más en contacto con la niña, hizo algo que el Kyuubi de verdad no esperaba. Se adaptó. Esto haría que cuanto más grande creciera la niña, más fuerte se haría. Músculos y huesos más fuertes. Reservas más grandes y mejor condensadas. Él se preguntó por qué pasaba esto, pero no se lo diría a Naruto. Sería divertido verlo con una considerada rival contra él. Tal vez su cola también ayudaría a la niña en algo de poder. Quizás la ayudase a ver esto de mejor manera. Pocos sabían, tanto Naruto como Kyuubi, lo que esto significaría. Bueno gente, ese fue el capítulo número 2 de este fanfic, espero que haya sido de su agrado. Si es así, dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso ha sido todo por hoy, aquí se despide Shiki Fujin, Teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.